Soy estudiante de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy voy a exponer con mi compañero Jairo Andrés Quintero. Me presento, mi nombre es Andrés Sebastián García. Vamos a presentar de la materia competencias pedagógicas y a exponer un poco, hablarles un poco sobre lo que es la línea de tiempo y cómo funciona la línea de tiempo eh, actualmente. Nosotros estudiamos ingeniería electrónica, somos de la carrera de ingeniería electrónica y estamos cursando el año actual es 2021, el semestre 1. Bueno, hablando un poco sobre lo que es la línea de tiempo, bueno, vamos a realizar un recorrido histórico sobre la evolución de la práctica pedagógica, explicando la línea de tiempo construida por el hombre a través de los pasos del tiempo. Explicando brevemente lo que es la pedagogía, decimos que es la reflexión de la práctica educativa y la producción de nuevas prácticas sustentadas por conocimientos y principios teóricos conocidos ya. ¿Cómo empieza y se desarrolla históricamente el discurso pedagógico? Bueno, hablamos un poco, empezando que a lo largo de la historia, al principio de la historia, pues hablamos de la prehistoria. En esta época todavía no teníamos conocimiento alguno de la pedagogía, no hablábamos de las competencias, no teníamos, porque todavía en esa época todavía no existía lo que es las escrituras, no conocíamos nada de eso. Se empezaba a saber lo que eran los jeroglíficos y la pintura, pero todavía no conocíamos nada de escrituras ni de aprendizaje. Luego de pasar esa época de nómadas, llega la Edad Antigua, donde ya conocíamos ciertas civilizaciones, las civilizaciones antiguas de Oriente, como la que es Egipto, la de Mesopotamia, China, India, entre otras civilizaciones. Esto es a partir del año 3000 antes de Cristo, donde ya existían los principios pedagógicos, que era el carácter práctico de la educación, donde las enseñanzas se basaban a partir de memorizaciones que se hacían a los golpes, a los azotes, y era la forma con la que se enseñaba anteriormente. Y ya empezamos a conocer en ese tiempo lo que es el sistema de alfabeto, pero en jeroglíficos, en fenicios, como conocemos, en fenicios y sumerios, que eran los números anteriormente. Luego llega la edad todavía seguíamos en la edad antigua, pero ya esto en el año 1500 antes de Cristo, hablamos en la edad antigua, ya seguían existiendo las civilizaciones de Occidente, y ya nos basamos un poco en el conocimiento de bastantes personas que nos representaron, como lo que era Platón, donde era Isócrates, y podíamos leer sus teorías y su enseñanza a partir de ello, donde ya empezamos a conocer lo que era la razón humana y el por qué debíamos estudiar, por qué debíamos llevar una pedagogía. Ya empezamos a aprender ciertas cosas, el dialecto, y empezamos a conocer un poco más sobre ello. Bueno, llega el año del nacimiento de Cristo, ya ahí donde llegamos a la caída del Imperio Romano, la división del Imperio Romano, las invasiones y los inicios de la educación teocéntrica, que se centraban bastante en el estudio de la iglesia, donde debíamos estudiar los principios y saber más sobre una persona divina que existía en ese entonces. Y pues desde ahí dividió totalmente la pedagogía, y donde eso tomó otro rumbo. Surge ahí entonces el campo conceptual de la pedagogía, el cual está referido a fuentes primarias de pedagogía que dieron origen a la construcción y funcionamiento de esta ciencia. Ya se convirtió en una ciencia la pedagogía, que es la que estamos estudiando actualmente, y seguimos avanzando en el estudio de ella para seguir avanzando, para seguir conociendo más sobre ella. Okay. Bueno, empezamos con la Edad Media, empezamos desde el feudalismo. Esta época es muy conocida por lo que es la edad oscura de la historia humana, pero se conoce porque se centraba mucho en la religión, no dejaba que el aprendizaje fuera más allá de lo que era Dios y la creación. No se aceptaban otros tipos de pensamientos de esta época.
Desde el punto de vista educativo, se supone que el modelo institucional de los agentes de educación y los textos de método fueron totalmente impugnados por la iglesia a sus feligreses y a las personas. Utilizaban la enseñanza totalmente religiosa. Sabemos que su principal libro era la Biblia, el cual no dejaba cabida para otras religiones. Bueno, llega hasta la época moderna, del siglo XV. En el siglo XV empezamos lo que es ya el ver lo que es el humanismo, ya despegar un poco más de la religión. Se centraba más en el ser humano, en el sentido, en las costumbres, los símbolos de las civilizaciones griegas, romanas. También se debió al descubrimiento de América en el 1492, que las culturas se mezclaron y estas empezaron a formar nuevas formas de percibir el mundo, pero todavía la religión formaba un gran papel en sus creencias y en la forma de educar a las personas. Bueno, seguimos en la Edad Moderna, en el siglo XVI, bueno, el principio pedagógico, las reformas y la contrarreforma de los principios pedagógicos, el texto crítico de enseñanzas del lenguaje, de las lenguas veranúculas. La reforma de las escuelas iban cambiando poco a poco, pero ya la influencia de esa no tenía tanto fuerza. Los principios de la contrarreforma, el control de las instituciones por las autoridades laicas, las obras educativas. Concilio de Trento sentó las bases para la educación gratuita. Bueno, la praxis de la pedagogía en estos periodos históricos propone por el desarrollo espiritual y por el ser humano en todas sus etapas de la vida del hombre. Llega el siglo XVII, ya el siglo XVII hasta ahora, la Iglesia lo que monopolizaba las enseñanzas, pero ahora esta institución ha perdido la influencia a favor del humanismo. El ser humano ya era más prioridad que sus creencias religiosas. Los estudios se centraban ahora en el hombre, se era más reflexivo, más práctico, con la intención de formar estudios como individuos libres de las creencias religiosas. Juan Amos comentó, fue el primero en hablar de la primera escuela, escuela materna. No la consideraba una institución fuera de la familia. Bueno, llegamos ahora en el siglo XVIII, el siglo XIX, la búsqueda de la felicidad era la prioridad del ser humano. El hombre se centraba también en el estudio de la naturaleza. Ya vemos más el surgimiento de las ciencias naturales, de la matemática, del arte, de la exploración del arte y de todas aquellas cosas que le fascinarán al hombre. La ilustración, el comienzo de la ilustración, bien puede ser considerado como el siglo de la escuela y la pedagogía en sí. Se considera rica y voluminosa la producción filosófico-pedagógica, ya que esto empezaban ya a surgir nuevos pensamientos que no eran basados sino en la búsqueda de la verdad y las artes. Terminamos ahora con